Ahí estamos en directo. Perfecto. Bueno, acá estamos listos para comenzar con este tercer encuentro de Encontrando la punta del ovillo, basado en el libro de Bert Hellinger, La punta del ovillo, donde él plantea terapias breves, ¿sí? Y bueno, habíamos quedado en una de estas terapias y hoy nos tocaría el caso de Matilde. Matilde es una persona que está enferma, parece ser que le extirparon el pecho derecho y después de 1 año y medio ella se había recuperado bien, pero hace 9 meses volvió a reincidir esto y ella se siente muy decaída. Últimamente, siguiendo un consejo, dice que le han sacado todos los dientes. A colación de esto podía comer muy poco. Está pesando 40 kilos y se siente como que se sienta en una silla y se apoya en sus huesos, ¿no? Entonces Hellinger le dice a esta persona, Matilde, que cierre los ojos, que incline levemente la cabeza, muy poco, y que internamente diga sí. Fíjense, solo eso, que diga sí. Entonces le dice, permite que el sí, ese sí, se vaya extendiendo por tu cuerpo hasta abarcar todo el pecho y el corazón, toda el alma. Sí, ¿no? Y la muerte hasta que haya paz, o sea, sobre todo, ¿no? Visualiza a los muertos de tu familia y diles, voy pronto, con amor. O sea que el ejercicio que le propones es bajar la cabeza, inclinar la cabeza, decir sí y decirles voy pronto con amor. Hellinger le dice que eso es la entrega, ¿no? Luego de hacer esto le pregunta a ella cómo se siente, ¿no? Y Matilde dice que se siente como que se va aquietando todo, ¿no? Y pregunta, ¿eso era todo? Pregunta Matilde. Hellinger le dice, eso era lo más grande. ¿Que pronto voy hacia la muerte? Le pregunta Matilde a Hellinger. Que mires hacia la muerte y asientas. Recuerden que las constelaciones tienen mucho esto del asentir, ¿no? Entonces él lo que le pide a ella es que asienta, que diga sí. Bueno, entonces va a comenzar ahora otro trabajo. Ahí sí vamos a necesitar la cámara, ¿no? Acá no sé con qué se me enredó esto. Vamos a poner aquí sobre la mesa. Vamos a buscar una representante para Matilde. Vamos a imaginar que esta es Matilde. Y le pide Hellinger a Matilde que elija un representante para la muerte, ¿no? Y le pregunta si para ella la muerte es un hombre o una mujer. Y Matilde dice muchos, muchos. Mi madre, mi padre biológico, mi hermano, un hijo pequeño, los abuelos, todo. Solo me quedan mis hijos. O sea, como que en su sistema había muchos muertos, dice ella. Bien. Entonces, elige 7 representantes para los muertos de la familia tuya, le pide a Matilde, ¿no? Y ubícalos uno al lado del otro. Y luego tú colócate junto a los muertos. Entonces, ella elige 7, ¿no? Vamos a poner hombres y mujeres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces pone a todos los muertos
uno al lado del otro. Bien. Y luego le pide que ella se ponga junto a los muertos. ¿Mm? Ese es el movimiento que le pide que haga, ¿no? O sea, colocar las 7 muertos de su familia y ella después colocarse junto a los muertos. Bien. ¿Y cómo te sientes ahora que estás ahí junto a los muertos, no? Y ella dice, hay una tristeza infinita. Mira a los muertos y diles, yo también voy. Miren todos para aquí, ¿no? Le dice a los muertos, que miren todos para el mismo lado. Y la mujer, se le pide otra vez Hellinger a la mujer que diga, yo también voy. Y Matilde dice, cuando digo esto, yo también voy, siento que hay una resistencia, que en realidad no quiero ir hacia la muerte, ¿no? Entonces Hellinger deja pasar un tiempo con esta escena y le dice a Matilde que se coloque delante de los muertos y que les pida a todos ellos que formen un círculo alrededor de ella. ¿Mm? Que todos los muertos hagan una ronda, ¿no? Así, alrededor de ella. Esto le pide. Bien. Los muertos estiran los brazos y la tocan con sus manos a Matilde. Y Hellinger le pregunta a Matilde, ¿no? Le dice, ¿no? Que abra los ojos y que observe todo lo que la rodea con los ojos abiertos y que les diga, voy pronto. Bueno, Matilde suspira y dice, voy pronto. Y Hellinger le pregunta, ¿ahora cómo te sientes? La mujer dice que se va aquietando, que el temblor desaparece y que ahora puede ir. Dice Hellinger, bien, lo dejamos así. ¿Puedo dejarlo así ahora? ¿No? Le pregunta a Matilde. Y Matilde dice, sí. ¿No? Como que ella, ¿no? Se dio cuenta, ¿no? Que estaba implicada, ¿no? Con todos los muertos. Estaba. Lo que Hellinger le hace es que diga sí. El decir sí es muy poderoso. Y abre muchas cosas. No sabemos qué es lo que va a pasar después, porque la constelación termina ahí. Recordemos que estas son terapias breves, no es una cosa como una constelación común, ¿no? Bien, esta era sobre el asentimiento a la muerte. El que viene ahora, el caso que viene ahora se llama el respeto. Y es el caso de Juan, que parece ser que tuvo parálisis infantil. Y parece ser que fue antes de cumplir 2 años, ¿no? Bueno, vamos a sacar a estos. Vamos a dejar a este para que haga de Juan. Y Juan dice que no encuentra paz en su vida. Que siente como que tiene que compensar estas limitaciones de encontrarse en silla de ruedas. Y que sienten que en su familia hay mucho desorden, ¿no? Y Hellinger le pregunta, ¿a qué te refieres cuando dices lo familiar? ¿No? Y Juan dice que su segunda mujer acaba de finalizar con la convivencia, parece que vivía con él y finalizó la convivencia, así que hace algunas semanas que vivo solo. Y veo que siempre ha habido muchos manejos. Y Hellinger le pregunta, ¿has estado casado anteriormente? Y Juan dice sí.
¿Cuánto tiempo? Mi primera relación, 17 años. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? 7. 4 de mi primer matrimonio y 3 del segundo matrimonio. Y Helena le pregunta, ¿tú respetas a tus mujeres? Y Juan dice, respeto más a la primera que a la segunda. Y Hellinger pregunta, ¿por qué se rompió tu primer matrimonio? Y Juan dice, no es fácil explicarlo. Después de una fase estable, de unos 30 años en el estado de polio, hubo un corte que yo en realidad recién comprendí como tal, 5 o 6 años después de ocurrido, ¿no? Como consecuencia del crecimiento de mi primera familia se produjo una exigencia excesiva que me llevó a huir. Fíjense, en el primer matrimonio, cuando empezaba a crecer la familia, ¿no? Hubo como que se sintió muy exigido él y huyó. Y Hellinger le pregunta, ¿cómo es que tu primera mujer se casó con un hombre discapacitado? Bien, entonces Juan dice, mi primera mujer desde pequeña quería ser enfermera, ¿no? Tenía ese impulso de ayudar a los demás. Y Hellinger pregunta, ¿tú la respetas a ella? Y Juan dice, sí. Y Hellinger dice, no, no la respetas. Simplemente, fíjate lo que dices, le dice Hellinger, tenía el impulso de ayudar a los demás. Yo, dice Hellinger, tengo un concepto muy extremo. Es el siguiente. Si alguien tiene un destino muy difícil, como por ejemplo el tuyo, que es parálisis infantil, no debe cargar a nadie con las consecuencias de ello. Si alguien se muestra dispuesto a compartirlo, es algo increíble, algo muy especial, que solo puede ser aceptado con profunda humildad y agradecimiento. Aquel que recibe más de lo que da, el que recibe más de lo que da, es el que se va, porque no lo aguanta, ¿no? En el caso de este, que recibió más de lo que él daba, por eso sintió la necesidad de huir en esa pareja, ¿no? Ese es el verdadero exceso de exigencia. Entonces Hellinger le continúa explicando. Cuando hay un desequilibrio en una relación, ¿no? Vamos a imaginar que esta es la primera mujer de él, vamos a suponer. Vamos con una petiza. ¿No? Imaginemos que esta es la primera mujer de Juan, ¿no? Entonces en esta relación había desequilibrio porque ella daba más que él. Entonces si ella se casó con una persona discapacitada, ¿no? Entonces el discapacitado se va porque es el que recibe más y no lo aguanta. Uno no puede soportar recibir tanto, a no ser que sea muy humilde. Entonces lo puede tomar y el otro puede quedarse porque hay respeto hacia lo especial, ¿no? Ahora hay algo que reparar en relación con tu primera mujer, y es ese respeto. Debes transmitírselo a tus hijos, ese profundo respeto por tu primera mujer. Y lo mismo con relación a tu segunda mujer. Por ahora te voy a dejar con eso. ¿Está bien para ti? Está bien. O sea, acá le está explicando, ¿no?, lo importante que es el respeto. Bien. Bien. Vamos a ver ahora el caso de Melanie. Melanie, vamos a imaginar que esta es Melanie, ¿no? Y el caso es una fractura de vértebras y cáncer, ¿no? Una situación bastante complicada. El tema es, este es mi lugar. Parece ser que Melanie tiene muchas enfermedades desde que nació, dice, ¿no?
Y estas enfermedades se fueron agravando. Melanie explica sus enfermedades: deficiencias inmunológicas, accidentes, fracturas de vértebras, distrofia muscular, cáncer. ¿Y qué tipo de cáncer?, le pregunta Hellinger. Cáncer de mama. Para mí lo peor es la manera en que me trato a mí misma, que simplemente no logro valorarme o respetarme a mí misma. Y después hay otro tema que también viene desde niña, que es un dolor en todo mi cuerpo, un dolor corporal. No puedo ayudarme a mí misma con ese dolor. Entonces Hellinger le pregunta, ¿eres casada? Y Melanie dice, hace mucho estuve casada durante 3 años. ¿Tuviste hijos? No. Debido a las fracturas de las vértebras no podía tener hijos, ¿no? Bueno, le dice Hellinger, vamos a configurar a tu familia de origen y me vas a decir quiénes pertenecen a ella. Y Melanie dice, mi padre, mi madre y mi hermano pertenecen a mi familia de origen. Entonces, el padre, vamos a poner el padre, está mirando para acá. La madre, vamos a imaginar que es esta, mira para afuera, para atrás y para afuera, ¿no? Para allá. El hermano, que fue el primero, ¿no? El hermano parece ser que tenía parálisis infantil. Él mira al padre. Y ella, acá, mira también al padre. O sea, los dos hijos, digamos, miran al padre. El padre mira hacia allá, ¿sí? Y la madre mira, ¿ven? Para afuera. Está de espaldas ahí, ¿ven? Bueno, pregunta Hellinger, ¿tus padres se divorciaron? Y Melanie dice, no, solo que mi padre falleció muy pronto. ¿Qué edad tenías cuando murió tu padre? 3 años. Él murió en la guerra. Después de eso no lo vi más. No, 3 años tenía cuando fue a la guerra, perdón. Y 9 cuando el padre murió. Y después no lo vio más, ¿no? ¿Tu madre no volvió a casarse? Y Melanie dice, no. Pero mi madre tuvo muchos intentos de suicidio. Mi hermano, antes de morir, había quedado completamente paralítico debido a este tema de la parálisis infantil, ¿no? Y Hellinger dice, eso es fuerte. Esta familia tiene un destino muy difícil. Entonces le pregunta a la madre, ¿cómo estás? Y la madre dice, no puedo estar parada, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hace Hellinger? La saca de acá y la pone acá, al lado del marido. ¿Y ahora cómo estás? ¿Así está bien? Y el padre dice, yo siento fuerza y tristeza, las dos cosas. También puedo sostenerla. Y la madre dice, sí, sosténme, si no me caigo, dice la madre. La madre le dice a él, ¿no? Al marido. Entonces Hellinger le pide a él que rodee a la mujer con sus brazos, ¿no? Y le pide luego al hijo que se ponga cerca de los padres también, ¿no? Que se ponga aquí. Bueno, a ver, sería así, así y ahí. Bien. Entonces le pregunta a Melanie, ¿cómo te sientes ahora? Yo, dice el hijo, dice ella, perdón, dice Melanie, tengo fuertes dolores de espalda y ganas de llorar, pero no sale nada, está todo muy duro. Entonces Hellinger le pide que se ubique al lado de su hermano y que lo rodee con su brazo, ¿no? Le pide que se coloque aquí. Ella rodea a su hermano con el brazo y él hace lo mismo con ella, ¿no? El padre mira a la hija. Ahora se abrazan entre todos, ¿no? Entonces todos se abrazan. Todos vamos a hacer para que se abrazan, ¿no? Como que en el centro se abrazan entre todos. Ahí.
Ahora, ¿cómo se sienten? Entonces el padre dice, la tristeza sigue, a pesar de que es agradable, pero hay algo que lo hace muy difícil. Y la madre dice, siento una paz muy profunda estando todos juntos. Y el primer hijo dice, yo también tengo la sensación de que está bien estar así juntos, ¿no? O sea, Melanie, que es la segunda hija, dice, me tranquilicé mucho cuando me uní con todos ellos. Sentí mi corazón y el de los otros. Es una sensación muy linda, con mucha calidez. Bien, lo vamos a dejar ahí. Y le dice a Melanie, esa es la unión que te da fuerza. Antes me había olvidado de decir que siempre tengo una terrible sensación de culpa, dice Melanie. Cuando aparece cualquier enfermedad nueva me mortifico mucho. No sé por qué está y mi autoestima disminuye. Entonces Hellinger le dice a Melanie, quédate con la imagen y diles internamente, este es el lugar al que pertenezco y me quedo con ustedes. Dilo internamente. Este es el lugar al que pertenezco y me quedo con ustedes. ¿Bien? En esta familia hay un amor muy profundo y ningún reproche para nada, pero un profundo dolor también. Dándole un lugar viene la paz, dándole un lugar a ese dolor, ¿no? Entonces Hellinger le pide a Melanie que cierre los ojos, que respire profundamente, con la boca abierta, ¿no? Hellinger la rodea a Melanie con sus brazos y ella llora durante un largo tiempo, ¿no? Entonces dice ella, tengo la sensación de que ya no necesito luchar más. He luchado toda mi vida. Gracias, gracias, dice ella, muchas gracias. Perdón. Entonces Hellinger le explica a las personas que están ahí observando la constelación que en el alma hay una atracción hacia los muertos y hacia la muerte. Es un movimiento suave, profundo. En realidad todo el movimiento de la vida tiende hacia allí, desde donde surgió. El lugar desde donde emerge la vida atrae a la vida de regreso hacia allí. Aquí se pudo ver ese movimiento profundo, suave. Cuanto más grande y profundo es comparado con lo que llamamos suerte. Aquel que fluye en este movimiento está en completa armonía con todo, no importa de qué se trate. Entonces Melanie, le dice a Melanie, ¿no? A veces de este movimiento, de este fluir con él, surge una corriente que eleva, una térmica que a uno lo levanta. Porque algunos siguen este movimiento demasiado pronto, antes de tiempo, y eso es grave. Debe ser justo en el momento apropiado. Entonces Melanie dice, van demasiado pronto a la muerte. Y Hellinger dice, ya veo, ahora te ha llegado la corriente que eleva. Bien, ¿no? Por eso, esto de comprender, ¿no? Que nuestra alma está en esos dos movimientos, hacia la muerte o hacia la vida, ¿no? No tenerle miedo a la muerte, ¿no? Sino respeto. Bien. Esta es la constelación de Melanie que termina ahí, ¿no? Que ella comprende, ¿no? Lo que tiene que decir, que se acuerdan que les dice, este es el lugar al que pertenezco y me quedo con ustedes, ¿no? Bien. Ahora viene el caso de Gertrudis, ¿no? Parece ser que Gertrudis es la madre de una niña con parálisis espasmódica. ¿No? Gertrudes hace 13 años que tiene diabetes y tiene una hija de 10 años con una discapacidad grave. Tiene parálisis espasmódica. Ella ha tenido, o sea, Gertrudis, ¿no? Ha tenido algunos abortos porque en la familia, por parte de su madre, hay una enfermedad congénita de la que murieron su mamá y su abuela y 3 tías, y de la que también van a morir 2 de sus hermanos. Poco antes de que falleciera mi mamá, mi hermana mayor tuvo un accidente de tránsito en el que fue herida mortalmente. Ya no sé cómo seguir.
Yo siento un muro enorme, una resistencia y una culpa. Entonces Helena le pregunta, ¿esta enfermedad genética también te afecta a ti? Ella dice, no. ¿Y de qué enfermedad se trata? Y ella dice que es la enfermedad esta de Corea Huntington, que no sé cómo se pronuncia. Esa enfermedad no la configuramos la otra vez, dice Hellinger. Y Gertrudis dice, sí, hemos configurado a mis parientes muertos y a mi hermano, que ya está enfermo, pero en aquel momento no participaba mi hermana accidentada. En esta ocasión mi hija y yo nos habíamos inclinado ante todos y habíamos dicho que yo iba a seguir viviendo por un tiempo más. Y Hellinger pregunta, ¿qué ocurre con el padre de tu hija? Y ella dice, hace 2 años que estamos separados, no estábamos casados. Hace unos años su hermano se suicidó, el hermano del marido, ¿no? Y sus padres también están divorciados. Bueno, dice Hellinger, vamos a configurar a 3 personas. A ti, a tu hija y al padre de tu hija, ¿no? Entonces, busca una representante para la hija y al padre, ¿no? Y se ponen así. El padre acá, ella acá y la hija acá, en el medio ahí. Bueno. Entonces, le dice Hellinger a Gertrudis, internamente debes erguirte hasta alcanzar toda tu grandeza. Abre los ojos y percibe a todos los muertos que están detrás de ti, que te miran con buenos ojos. Y ahora, con esta fuerza, mira a tu hija y dile, querida hija, te tomo y te tengo conmigo. Siempre seré tu madre, ¿no? Y le pide a Gertrudis que la tome, ¿no? Entonces, luego de un tiempo, la hija se coloca al lado de la madre, ¿no? Y la abraza. ¿Y ahora cómo te sientes? Ay, sí, me siento un poco más liberada. Hellinger le dice, debes seguir siendo grande. Ahora miras al hombre y le dices, a él que es el hombre, no importa lo que hagas, siempre seré su madre. ¿Cómo te sientes? Siento que me vuelvo un poco más grande. Bien, la grandeza que te corresponde. Y a la hija, ¿cómo te sientes? Estoy bien a su lado. Hubo un cambio muy grande cuando dijiste piensa en los muertos que están detrás de ti. Ahí ella creció mucho. Y Hellinger, ¿no? Le dice al marido, ¿cómo te sientes? Siento un deseo hacia la mujer. La hija no parece ser tan importante para mí. Párate al lado de la hija y también rodéala con tu brazo. Entonces le pide que se pare acá y que abrace a la hija. ¿Y ahora cómo te sientes? Extraño, dice él. ¿Y tú? Le pregunta la hija. Para mí está bien. Recién ya había sentido su fortaleza y me sentía atraída. Y le pregunta a Gertrudis, ¿y tú cómo te sientes? En primer lugar percibí su postura más fuerte y me gusta que él esté ahí. Bueno, míralo y dile, ¿no? Que ella mire a su pareja y le diga, por favor. Y le dice al hombre que le diga a ella sí. ¿Cómo te sientes así? Bien, dice el hombre. Bueno, le pregunta a Gertrudis, a veces ocurren milagros en el alma. ¿Para ti está bien así?
Y Gertrudis dice, sí, está bien. De acuerdo, lo dejamos así, ¿no? Como que ella, al decirle, por favor, él le dijo sí. Y parece que esto se volvió otra vez a su lugar, ¿no? La hija volvió a tener a sus padres. Ponemos el orden correcto, sería así, ¿no? Con ella. Bien. Ahí quedó esta constelación. Esta terapia breve, ¿no? Este es el caso de un marido, el marido de una mujer que murió en un accidente automovilístico ocasionado por la mujer. Un matrimonio tenía planeado participar de un curso, ¿no? Y poco antes del seminario recibe la noticia de que ese matrimonio que iba a venir al curso que iba a dar Hellinger tienen un accidente grave. El marido está muerto, la mujer resultó con heridas y casi muere. Aparentemente se está recuperando, ¿no? Voy a ir a verla pronto, ¿no? Y no sé qué le puedo decir, ¿no? Todo esto lo está narrando un participante, ¿no? Que conoce a ese matrimonio que iba a venir al curso de Hellinger. Entonces Hellinger le dice, la mujer va a querer seguir a su marido en la muerte. O sea, cuando sucede algo así, ¿no? Un accidente grave, la mujer va a querer seguir al marido muerto. Entonces le pide al participante que está explicando esto del accidente que configure esto, ¿no? Entonces lo primero que hace, vamos a imaginar que este es el hombre y que esta es la mujer. O sea, este es el hombre, mira para acá, y la mujer lo mira así al marido. Estos son los que tuvieron el accidente, ¿no? Entiéndase. Bueno, empiezan a mirarse, parece ser, ustedes imagínense que esto es un movimiento, ¿no? Que se va haciendo. En el cual se van mirando, después él mira al piso, ella mira al piso, después lo mira él, y así se van haciendo los movimientos, ¿no? El hombre tiene su mirada apartada y dirigida al piso. En ciertos momentos se mira a su mujer y la mujer aparta la vista, ¿no? Cuando él la mira. Entonces Hellinger le pregunta al marido, ¿cómo te sientes? Yo estoy bastante bien. Estoy muy ensimismado y veo con claridad. Estoy muy unido a ella. Entonces Hellinger le pide a él que le diga a ella, yo estoy bien. La mujer lo mira, suspira y vuelve a apartar la mirada. Entonces Hellinger le pide que lo mire, ¿no? Y el marido le dice al marido que otra vez le diga, yo estoy bien. Y le pide a la mujer, le dice que lo tiene que mirar. Dice el marido otra vez, yo estoy bien. La mujer se pone a llorar y Hellinger le pregunta a la mujer, ¿qué te ocurre? Mis dientes castañean y mis manos están muy pesadas. Bueno, míralo otra vez y le pide al marido que le diga otra vez, yo estoy bien. Le pide a la mujer que respire profundamente con la boca abierta, que lo mire y que no lo deje de mirar, ¿no? Entonces se siguen mirando, ¿no? Luego Hellinger la lleva a ella un poco más lejos y le dice al marido que mire para acá. ¿Cómo te sientes ahora? Y el marido dice, ahora siento un rechazo.
vuelve a decirle a ella, yo estoy bien y tengo tiempo. ¿Cómo te sientes cuando él te dice esto? Y ella dice, mejor. Entonces Hellinger le pide otra vez que le diga, yo también voy. A la mujer, ¿no? Que le diga a él. Después de un tiempo. ¿Cómo te sientes ahora? Y el marido dice, lindo. ¿Y tú? La mujer dice, bien. ¿Está bien para ti? Le pregunta al participante este que preguntó acerca de este caso, ¿no? De la mujer con el marido del accidente. Sí. Bueno, entonces lo dejamos ahí. La forma de proceder es siempre la misma. El sobreviviente permite que el muerto lo mire, se pone en su campo visual, ¿no? Y entonces no es posible seguirlo. Enfrentar eso es más difícil que cerrar los ojos y morir. El acto de mirar, esa es la grandeza intrínseca. Es lindo lo que dicen los muertos, ¿verdad? Yo estoy bien. Y es así. Ellos están bien. Nosotros somos los que pensamos que los muertos están mal, ¿no? Porque creemos que la muerte es fea. Bien. No somos nosotros, dice Hellinger, sino otras fuerzas las que deciden sobre la vida y la muerte. Perfecto. Este caso del accidente, ¿no? Y ahora vamos a ver el caso de Godofredo y Alma. Vamos a imaginar que este es Godofredo y esta es Alma. Y se llama Orden mediante renuncia, los escombros. Alma le dice a Hellinger que le quiere pedir que los ayude a ordenar su relación. Para mi marido, yo soy la tercera mujer, y para mí él es mi segundo marido. Para mí esto es demasiado desorden y tengo la sensación de que muchos de nosotros no estamos en el lugar adecuado. Hellinger le pregunta al marido, ¿y tú? Yo estoy muy expectante y me alegraría que le pudieras ayudar. Entonces Hellinger dice, ayudo con una sola frase. Le dice la mujer, déjalo ir. Luego de un momento, imagínate esto, aquí hay dos pilas de escombros. Vamos a imaginar que cada uno de ellos tiene dos pilas de escombros, ¿no? Una delante de él y otra delante de ella. Hubiera dos pilas de escombros. Compara el tamaño de las pilas. ¿Cómo es la relación? Y Alma dice, creo que la mía es más pequeña. Y Hellinger le pregunta, ¿cuánto más pequeña? Y Alma dice, quizás un tercio. Y Hellinger dice, buena estimación, pero tú te comportas como si... Y ella pregunta, ¿tuviesen el mismo tamaño? No, le dice Hellinger, como si la tuya fuese la única. Y Alma dice, temo que ahora me pillaste, pero no lo comprendo. Entonces Hellinger le aclara, tú asumes la responsabilidad de los escombros por él. La solución viene si lo dejas a él con sus propios escombros y tú con los tuyos. Ah, dice ella, sí. Bien, es suficiente. O sea que ahí fue la terapia, lo que le hizo entender ella, ¿no? Que no tenían que ordenar nada, cada uno se tenía que hacer cargo de sus escombros. Bien. Terapia es breve. Este es el caso de una persona que se llama Babette, o Babette. Bueno, acá está escrito Babette, pero bueno, es Babette. Bien. Parece ser que Babette, ¿no? Tiene cáncer de mama
y tiene síndrome de fatiga crónica. ¿Mm? Y ese síndrome de fatiga crónica provocó un aborto, ¿no? Bien, entonces vamos a poner a alguien para que haga de Babette. A ver, no me imagino que es esta. Parece ser que le habían hecho quimioterapia, que después del cáncer de mama se le sumó cáncer de ovario de útero. Ahora tiene síndrome de fatiga crónica. Y Hellinger le pregunta, ¿estás cansada? Y Babette responde, vivo en pareja, estuve casada y divorciada. Luego mi marido falleció. En esta segunda convivencia el hombre dijo que no se casaría conmigo, que volvería a su país natal si quedaba embarazada. Quedé embarazada, pero no me di cuenta y el médico tampoco. Durante meses me hicieron distintas terapias porque tenía dolores muy fuertes y después de eso no pude hacer otra cosa que abortar porque no me podía imaginar tener un hijo anormal estando sola. Bien, dice ella, vamos a configurarte a ti, al hombre y a ese niño, ¿no? Entonces vamos a elegir para el niño y a alguien que haga de este hombre, ¿no? Y el niño. ¿Cómo es la configuración que hace? Está el hombre aquí. A ver, quiero ver si el niño. Sí. Ella aquí, como por acá. Y el niño que está mirando así, como al hombre, ¿no? Ahí, sería la configuración esa, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que están. Ah, pero acá dice niño. Parece que es una niña. Bueno, es una niña. Esperen que voy a cambiar. No era un niño, era una niña. Una niña que ella abortó. Entonces, Hellinger le pregunta a ella, ¿qué ocurre? Estoy movilizada. Y la niña, mis manos están mojadas y tengo palpitaciones. Las piernas casi no me sostienen. Es un esfuerzo estar de pie. Entonces Hellinger le dice, bueno, siéntate. Le pregunta al hombre, ¿qué ocurre? Y el hombre dice, al comienzo tenía la sensación de que me quería ir. Yo no tengo nada que ver con esto. Luego percibí algo extraño detrás de mí. Cuando apareció la niña, supongo. Ella me interesa. Y le pregunta a Babette cómo se siente. Mi corazón late con fuerza. Ahora me pesan las piernas y estoy temblando. Bueno, siéntate al lado de tu hija. Entonces le pide a ella que se ponga al lado de su hija. Luego de un tiempo, Hellinger le dice al grupo, la mujer es dura, no tiene compasión con la niña muerta. Luego de un tiempo, el hombre tampoco tiene compasión, ¿no? Después de un tiempo más, ¿no? Le dice, acuéstate de costado, le pide a la niña abortada. La niña se tiende de costado en el piso, de espaldas a la madre, ¿no? Le pide que se acueste así, ¿no? Ahí. ¿Y ahora cómo te sientes?, le preguntaba Beth. Siento muchísimo no poder reaccionar ante la niña porque me cae bien, pero estoy como insensible. Y eso me pone triste. Bueno, explica Hellinger, este no es un duelo que tenga fuerza, no hay nada que hacer con la madre. Recordemos las razones que ella dio para hacer ese aborto y lo que dijo del hombre. La única salida es la enfermedad y la muerte. Sin amor aquí no funciona nada. Lo voy a dejar ahí. Entonces le pregunta a la niña abortada, ¿y ahora qué sientes? Y la niña dice desdicha, soledad, confusión. Bueno. Y le pregunta a Babette, ¿qué opinas con relación a esto? Y Babette se pone a llorar y dice,
De alguna manera no está completo. Hace 2 meses tomé contacto con la niña y pedí disculpas porque no veía otra salida que esa. Y Hellinger le explica, no le puedes pedir disculpas a la niña, eso no va. Eso es sentir lástima por uno mismo y no compasión por la niña. Entonces ella se pone a llorar y Hellinger explica. De manera que la solución, no la única adecuada para esto, hubiese sido que la mujer se recostara al lado de la niña abortada y sin esperanzas, ¿no? Solo se recostase, permaneciera ahí, con la disposición de asumir las consecuencias de lo que hizo. Esto sería sanador para el alma, si realmente lo toma en serio, ¿no? Es un dolor infinito. Y a Babette le dice, a veces estos niños actúan como ángeles para sus padres. ¿Mm? ¿Lo dejamos así? Bien, lo dejamos así. Y un participante pregunta, ¿no? Si puede agregar algo con respecto a la no solución, ¿no? De esta situación, que no, en realidad no, la única solución posible sería esta, ¿no? Y Hellinger dice, lo que nosotros denominamos la no solución es un paso en un contexto más grande. No sé lo que puede manifestarse todavía, pero lo tomo en serio porque ahí no había solución. A veces la enfermedad, dice Hellinger, es un ángel de Dios. Las enfermedades pueden ser consideradas mensajeros de Dios. Pero aquel que no mira, ni ve, ni escucha lo que ocurre, aquí se trata de un nivel completamente distinto, ¿no?, del que trato de la enfermedad y el destino. Un nivel en el que se acaban todos los proyectos y los deseos. Si no se respeta al ángel, éste se retira. Y aquí se nota lo que este trabajo realmente exige. Si uno realmente se abre en lo que se refiere a transformación y también la posibilidad de transformaciones internas aparecen. El terapeuta que puede trabajar así es un guerrero, ¿no? Se anima a ir hasta el límite máximo sin temor alguno. De esta manera todo adquiere la seriedad que realmente tiene. Nada se endulza y luego puede continuar, llegando hasta estos límites. Las posibilidades de encontrar una solución son mucho mayores que asustándose y ocultándose con algún concepto agradable, o sea, poniéndole algún concepto agradable a la cosa. Bien, ¿no? Así que está la constelación esta, en la que Hellinger, bueno, ya explicó, ¿no?, cómo es el tema. Y vamos a ver ahora la que sigue, que es de Stella, que habla del síndrome de Melkersson-Rosenthal. No sé qué síndrome es ese, ¿no? Ahora acá lo explica qué significa, ¿no? Y es, por favor, sujetadme firmemente. Estela, ¿no? Vamos a ver quién puede ser Estela. Vamos a buscar otra muchacha. Me voy de esta. Vamos a imaginar que esta es Estela. Ella tiene el síndrome de Melkersson-Rosenthal, que es una enfermedad que provoca hinchazón del rostro, a veces hinchazón de la lengua, y entonces dificulta el habla, ¿no? También parálisis de nervios cerebrales. Bien. Y le pregunta a Hellinger a Estela, ¿cómo te has manejado hasta ahora con esto? Y Estela dice, a veces un poco mejor y otras un poco peor. A veces de una manera y otras de otra. No siempre anduvo bien. Entonces Hellinger le dice, vamos a configurar 2 personas, la enfermedad y tú. ¿Ven? Esa es ella. Y vamos a poner otra que haga de la enfermedad, ¿no? A ver, la enfermedad cuadrada. Vamos a imaginar que esta es la enfermedad. Y ella.
se ponen así. O sea, la enfermedad la mira a ella, pero ella no la mira a la enfermedad. Perciban el movimiento interno, fluyan con ese movimiento interno sin hablar. La mujer mira una y otra vez a la enfermedad, esta mueve los brazos sin rumbo. Luego extiende el brazo derecho hacia la mujer, pero esta se mueve hacia el costado y lentamente se ubica detrás de la enfermedad, ligeramente hacia la derecha, ¿no? O sea, como que va haciendo todo este movimiento así hasta que termina detrás de la enfermedad. Pasa un tiempo, la enfermedad gira hacia ella, da un paso al costado, la mira, vuelve a su lugar. La mujer se apoya en la enfermedad desde atrás, flexiona las rodillas, toma los pies de la enfermedad. Esto imagínense en que fueran personas y tuvieran brazos, ¿no? Ella empieza a llorar, se apoya en Hellinger, que la toma con un brazo, ¿no? Y le pide que respire tranquilamente sin sonido, con la boca abierta. La enfermedad mira a la mujer a sus pies y se inclina apenas. Lentamente tiende su mano derecha hacia ella y la toca con suavidad cuando ella levanta la cabeza pausadamente. Y Hellinger le pide a Estela que le diga a la enfermedad: yo también voy. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor, dice ella. Pero permanece de rodillas y rodea las rodillas de la enfermedad con ambas manos. La enfermedad gira una y otra vez hacia atrás para mirarla, ¿no? Va haciendo este movimiento la enfermedad. Luego de un tiempo, Hellinger le pregunta y le dice, va a la enfermedad: gira hacia ella y levántala. Entonces la enfermedad gira hacia donde está Estela y la levanta. La enfermedad levanta a la mujer, la rodea con su brazo. Ella apoya su cabeza en el pecho de la enfermedad y llora. La enfermedad apoya su mano sobre la cabeza de ella con mucha suavidad, ¿no? Como que vamos a imaginar que se abrazan, ¿no? Acá. Están juntas. Entonces Hellinger le dice a Estela: respira profundamente con la boca abierta, sin sonido. ¿A quién perdiste de niña? ¿No? Sí, ¿quién murió?, le dice Hellinger, cuando eras niña. Y Estela dice: mi madre murió tempranamente, y mi padre. La mujer se separa de la enfermedad lentamente, pero las dos mantienen el contacto, ¿no? ¿Cómo te sientes si te separas un poco de la enfermedad? Más liviano. Pero mis músculos parecen algodón. ¿Y la enfermedad cómo se siente? Ahora estoy mejor. Al principio estaba temblando y sentía escalofríos. Entonces dile: yo te sujeto firmemente. O sea, la enfermedad le dice que le diga a Estela, ¿no? Y sujétala firmemente. Entonces se abrazan, ella y la enfermedad se sujetan firmemente. Y Hellinger le dice a Estela que abra los ojos y que permita que su madre y su padre la sujeten. Míralo a los ojos y diles: por favor, sujetadme firmemente. Estela cierra los ojos y se tranquiliza. ¿Cómo te sientes ahora? Estoy mejor. Ahora permite que esto actúe silenciosamente en tu alma. No hables con nadie sobre esto. No permitas que te convenzan de nada. Guárdalo en tu alma. Tu alma te va a ayudar. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien, por nada. ¿No? O sea, como que ella necesitaba sentirse sostenida por sus padres, ¿no? Y eso es como Hellinger termina esta terapia. Vamos a ver otra que se llama El amigo de Hein. El amigo de Hein, ¿no? Sigue hablando del caso de Estela, ¿no?
Bueno, esperen que la voy a volver a poner a Estela. Yo la había sacado, pero bueno. Haciendo alusión a esto de la enfermedad, Hellinger dice: tenemos un gran amigo. Cada uno de nosotros tiene un amigo muy especial. Pero seguro que no se les ocurrió que es un gran amigo. Y Estela dice: no, yo no lo conozco. Y Hellinger dice: antes a este amigo le decíamos Hein, H-E-I-N, ¿no? ¿Conoces la expresión que se usa en Suiza? Amigo Hein. Y Estela dice: no la conozco. Bueno, el amigo Hein es la muerte. Entonces Hellinger dice: él, el amigo Hein, es lo más grande. Y Estela dice: sí. Y es muy tranquilo, muy calmo. Se puede confiar en él, teniéndolo de nuestro lado. Hellinger y Estela se miran tranquilamente y con simpatía. Te voy a contar una historia sobre este amigo Hein, ¿no? Y cuenta la historia del huésped, que bueno, ya la hemos escuchado, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren que se las cuente de vuelta o no, porque es una historia que ya la conté en un montón de ocasiones, ¿verdad? Otra vez no le voy a contar, que es la del huésped, el huésped del forastero, ¿no? Bien, la vamos a pasar. Entonces le dice: bueno, te deseo lo mejor. Y bueno, le hace esa analogía, ¿no? Que la muerte es como un amigo. No hay que verla como enemigo, vendría a ser, para hablar más claro, ¿no? Bien. Entonces, este es el caso del otro que vamos a hacer ahora, de Beatriz, que tiene un diagnóstico de ser maníaco-depresiva. A ver. Imaginemos que esta es Beatriz. Ella es maníaco-depresiva y además tiene psoriasis. Entonces Hellinger dice: los maníacos despegan, dice Hellinger. Y Beatriz dice: gracias a Dios no he tenido manías en serio. El médico me dice que son submanías. Y Hellinger dice: ah, bueno, pero vienen después. Y Beatriz dice: espero que no. Y Hellinger le dice: sí, él dijo todavía no, seguramente vendrán después. Y Beatriz dice: vivo con el miedo a cuestas. Y se pone a llorar. Entonces Hellinger dice: sí, exactamente, esa es la consecuencia de los diagnósticos. Así se manifiestan. Puedes hacer un paquete bien atado y se lo envías al psiquiatra. Y adentro de ese paquete colocas uno más pequeño con el rótulo submanías y se lo devuelves con atentos saludos. Y Beatriz dice: ay, no entiendo lo que me dices. Está bien. El psiquiatra te ha hecho un regalo de Danae. Él le llama a eso un regalo de Danae, que es un regalo que trae mala suerte. Te ha engañado. Te ha engañado con eso de las submanías. Entonces vos ahora lo que vas a hacer es envolver bien en un paquete esas submanías y se las envías de regreso con atentos saludos. Y Beatriz dice: sí, hace poco que me di cuenta. Me dijo que cada vez que me siento bien, probablemente esté experimentando una submanía. Entonces todo el grupo se ríe cuando Beatriz dice eso, ¿no? Y Hellinger dice: ahora finalmente uno se siente bien y resulta que entonces es una submanía. ¿Alguna vez viste a alguien dando muestras de júbilo? Y Beatriz dice: sí, a menudo. Entonces Hellinger dice: bueno, todos ellos son maníacos. No hay otra explicación para alguien que manifiesta su júbilo e incluso da brincos de alegría. Se podría llegar a creer que todo eso son manías. De manera que deberías cambiar de terapeuta. Lo mejor sería que en estos momentos no tuvieras ningún terapeuta. Entonces Beatriz dice: las depresiones aparecieron tan a menudo y siempre vuelven a repetirse, cada vez más. Ah, bueno, dice Hellinger, la depresión es otra cosa. ¿Sabes lo que significa la depresión?
Ay, yo, dice Beatriz, creo que es rabia, agresión, ¿no? Bueno, dice Hellinger, ya estás interpretando. Pero de repente te veo más animada. Una persona se vuelve depresiva si le falta el padre o la madre. ¿Es tu caso? Sí, mi padre falleció tempranamente. Entonces Hellinger dice, exactamente eso es, ¿ves? Eso es. Si ahora lo tomas en tu corazón, de repente te pones alegre, pero el tipo de alegría natural. Bien, vamos a configurar a tu padre y a ti, ¿no? Entonces, ella es ella. Vamos a paginar el padre, ¿no? El padre está, mira para allá. Y ella no se ve bien. Parece que los dos miran para allá, para el mismo lado, ¿eh? Bien, como si miraran algo que está por aquí. Bien, a ver, esperen, ahora sigo. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu padre? 1 año y 2 meses. Ah, eso es muy temprano. Una niña tan pequeña no es capaz de hacer un duelo. Se enoja, en vez de estar triste a veces, pero la rabia es solo amor, puro amor. Entonces, bueno, el padre y ella, ¿no? Se van moviendo y se abrazan, ¿no? Ella llora. Algo muy sencillo, es algo muy humano, es algo que se comprende desde lo más profundo, ¿no? Luego de un tiempo, Hellinger le pide que mire esa imagen. Un niño necesita a su padre. Ese es todo el secreto de tu depresión. El padre acaricia su pelo, ¿no? Entonces, después de un tiempo, Hellinger le pregunta, ¿y quién está realmente triste? Y Beatriz dice, mi padre está triste. Exactamente, le dice Hellinger, tu padre está triste. Entonces tú dile a tu padre, yo lo comparto contigo. Papi, yo lo comparto contigo. Y Hellinger dice, si muere tan pronto y sabe que el niño queda, el padre está triste. Ahora míralo otra vez a tu padre y dile, quiero darte una alegría. Ahora soy grande. ¿No? Ahora soy grande. Quiero darte alegría. Respira profundamente. Abre los ojos, mira a tu padre y dile, papi, quiero darte alegría. ¿No? Dilo con voz completamente natural. Y te reservo un lugar en mi corazón. Tienes que mirarlo, ¿no? Mirándolo, ¿no? Al padre. Dentro de mí hasta puedes estar contenta. Entonces Hellinger le indica, ¿no? Al padre, ¿no? ¿No? Fíjate cómo se le ilumina el rostro. ¿Cómo te sientes? Ay, llora, sonrío con satisfacción. Eso es lo que ella necesitaba decirle a su padre, ¿no? Que le daba alegría, ¿no? Bien. Y ahí lo dejaron. Ella lo que necesitaba, estaba deprimida porque le faltaba a su padre, ¿no? La depresión es que nos falta alguno de los padres. Y ahora vamos a ver otro caso más, que es el caso de Lucas, que tiene síndrome de dolor crónico. Me acuesto a tu lado. Bueno, parece ser que Lucas está muy enfermo, tiene un síndrome de dolor que no lo deja en paz. Vamos a imaginar a ver quién puede ser. Me imagino que este Lucas. Tuve un burnout o síndrome de agotamiento y tuve que renunciar a mi trabajo. Bien, entonces Hellinger le dice, cierra los ojos, inclina la cabeza hacia adelante
y deja apoyada, o sea, Hellinger apoya, ¿no?, sus manos en los omóplatos de Lucas. Bien. Deja los ojos cerrados. Abre la boca ligeramente. Inclínate un poco más. Así. Y ahora permite caer hasta el fondo. Sigue respirando hasta el fondo. Rendirse, simplemente rendirse. Y ahora acuéstate al lado de alguien, ¿no? Entonces Lucas se inclina un poco más, comienza a llorar, ¿no? Y se acuesta, ¿eh? Suspira y di: aquí me quedo. Hellinger le retira la mano de los omóplatos, ¿no? Pasa un tiempo, pasan varios minutos, entonces luego se incorpora Lucas y exhala con fuerza y dice: bueno, lo vamos a dejar aquí. Y Lucas dice sí, ¿no? A veces acostarse, ¿no?, en el suelo, al lado de alguien y decir: aquí me quedo, ¿m?, es lo que tenemos que hacer. Me acuesto a tu lado. Al día siguiente, Hellinger le pregunta a Lucas cómo está de sus dolores. Lucas dice que está mejor, menos intensos. Y le pregunta: ¿tú, Lucas, estás casado? Y él dice que sí. Le pregunta si tienes hijos y dice que tiene dos. Dice dos no, tres. Uno es de un primer matrimonio y los otros dos de otro matrimonio, ¿no? ¿Qué edad tienen los niños? El primer matrimonio, 16, y los dos varones del segundo matrimonio, 6 y 8. ¿Por qué se destruyó el primer matrimonio? Y Lucas dice: no lo sé. En algún momento mi primera mujer me enfrentó con el hecho de que para ella había terminado. Bueno, vamos a configurar tu sistema actual, es decir, tu primera mujer, tú, la hija, la segunda mujer y los dos hijos, ¿no? Fíjense. La única cosa, vamos a hacer las cosas bien. Bien. Este es él, está acá. Entonces le dice que ponga a la primera mujer, se pone acá, la primera hija de esa mujer, ahí mira a la madre, él mira para allá, a la segunda mujer la pone acá, que lo mira él, el segundo, que es un varón, y el tercero son varones, ¿no? Vamos a buscar dos varoncitos. El segundo hijo mira acá y el tercer hijo mira así. Fíjense la configuración. A ver, ¿a dónde estaba yo? Acá. Bien. Entonces, cuando ve esa configuración, Hellinger dice, señala al representante, o sea, el representante de Lucas, ¿no? Dice: él quiere desaparecer, o sea, Lucas. ¿Quieres morir? Sí, dice Lucas, no solamente eso. Hay algo que te atrae. ¿Hacia dónde te sientes atraído? En dirección a mi patria, el lugar que provengo. ¿Qué pasó en tu familia de origen? Lo que ayer me resultó tan importante aquí es que mi abuelo murió cuando yo tenía 16 meses. ¿De qué murió tu abuelo? De cáncer de estómago. No. ¿Qué más ocurrió? Hubo otra muerta, que para mí hasta ahora no tenía importancia. Mi bisabuela, la mamá de mi abuela, que me era muy importante. Esta bisabuela murió al dar a luz. Bueno, vamos a poner a la bisabuela. Entonces, ponen a la bisabuela, bueno, imagina que es esta, que murió cuando dio a luz. La mamá
Sería la mamá de la mamá de la mamá. Bien. Y Hellinger le pregunta a Lucas, ¿qué pasa ahora? Primero, yo sentía que mi segunda mujer me acusaba. Ahora, cuando apareció la bisabuela, me siento culpable. Quiero girarme de aquí, no aguanto más. Colócate al lado de tu bisabuela. Lo pone acá. Bueno, le pide a la bisabuela que lo abrace y que lo sostenga fuerte. Él se pone a llorar cuando la bisabuela lo abraza. Y la bisabuela dice que se siente apabullada. Entonces Hellinger le dice a Lucas, ¿el hijo también murió? No, dice él. El hijo era mi abuela. El hijo era mi abuela. Bueno, eso dice, el hijo era mi abuela. Ay, esperen que se me perdió acá. Ahora vamos a agregar a la abuela y a la madre, ¿no? Entonces agrega a la abuela y a la madre. A la abuela y a la madre. Pero las pone primero pone a la madre. A la madre. Después pone a la abuela. Y después a la bisabuela, ¿eh? En este orden. Bueno, ¿y ahora cómo te sientes? Más tranquilo. Ahora sé que soy el bisnieto, no soy culpable. La primera mujer, ¿cómo se siente? Los buenos dicen que la primera mujer era esta. Yo siento de todo. Tengo la sensación de que él es el culpable de que yo no tenga buen contacto con mi hija. Siento un reproche por parte de ella por haberme ido, pero tengo la sensación de que no podía hacer otra cosa que irme. Cuando dijiste él quiere morir, se me ocurrió espontáneamente, bien, se lo merecen. Yo misma me asusté y tuve que mirarlo. Cuando vino la bisabuela me sentí aliviada y dije, finalmente. Lo de mi hija me afecta mucho. Quisiera tener una buena relación con ella, pero no me puedo acercar. ¿Y la hija? Me siento muy presionada por mi madre. Tanta exigencia. Me siento como si yo fuera la madre de ella. De los demás estoy completamente apartada. Eso no me importa. Entonces Hellinger le dice a la madre y a la hija, bueno, vengan conmigo, ¿no? ¿Y dónde? ¿Y qué hace? Pone, fíjense, miren lo que hace, ¿no? Saca este de acá, pone a las mujeres estas así, ¿no? Y pone a la primera hija y a su primera mujer acá. ¿Mm? Él mirando acá, la segunda mujer y los hijos. ¿Mm? Ahí. Y ahora, mejor. El hombre le dice a su primera mujer, tengo la sensación de no haberte visto nunca. Ahora veo a alguien. Los dos se saludan con un movimiento de cabeza. Lo siento. Bueno, acá lo que pasaba en este sistema es que él estaba implicado con la bisabuela, con el destino de la bisabuela, entonces no podía ver a su mujer. ¿Y cómo te sientes ahí? Y la segunda mujer dice, mejor, me sentía muy exigida. No podía mantener ningún contacto con el hijo mayor y continuamente quería decir no puedo con todo sola. No lograba relacionarme con los niños y ahora está mejor, ¿no? La hija y su madre se sonríen y cada una coloca su brazo alrededor de la espalda de la otra. O sea que ahí la mujer se puede acercar a la hija, ¿no? Bueno, el tema es que todos terminan sintiéndose mejor así, ¿no? Y le dice a Lucas, ahora díselo también a tu primera mujer, ahora te veo y te honro. Dile a la hija, ahora veo a tu madre y la honro, ¿no?
Y la hija dice, gracias, eso me hace bien. Dile a la primera mujer, yo te honro como la primera. Por favor, mira con buenos ojos cuando tomo al hombre y me lo quedo, ¿no? O sea, la segunda mujer que le diga a la primera, yo te honro como la primera, mírame con buenos ojos cuando tomo al hombre y me lo quedo. Bueno, la primera mujer dice sí, y Lucas dice que ahora siente que está todo patas para arriba, ¿no? Y Hellinger dice, de acuerdo, y le pregunta a la segunda mujer, ¿cómo te sientes? Luego de haberle dicho a la primera mujer, ¿no? Te honro como la primera, por favor, mírame con buenos ojos cuando tomo al hombre y me lo quedo. Se me va desprendiendo una presión, me siento más libre. Creo que lo tenemos, dice Hellinger. Bueno, dile a cada uno de los niños, ¿no? Tiene que decirle a todos los niños, yo soy y seguiré siendo su padre. Dile a la segunda mujer, yo soy y seguiré siendo tu marido. Bien, todos se sonríen, ¿no? Y se encuentra la solución al sistema. Y explica Hellinger esto de la muerte de una mujer dando a luz, es el acontecimiento más trascendental para una familia. Cuando hay un destino difícil, la complicación es que este tipo de destino genera miedo. Se cree que recordando o honrando a esos muertos se continúan esos destinos terribles. Entonces se le tiene miedo y se los excluye. También, con respecto a los muertos, a menudo se teme que pudieran ser hostiles o envidiosos. En realidad, la lápida sobre la tumba es un intento de retener a los muertos, ¿no? Que no puedan salir, por eso se le hace una lápida a los muertos. Antes se los enterraba acostados. Entonces así se retiene al muerto. Ese es el miedo profundo en esto. Sin embargo, de este modo se provoca justo lo que se quiere evitar. Y se evita que la bendición de ellos nos llegue, ¿no? Entonces, hay que honrarlos, ¿sí? Y así se ve lo amables que ellos son cuando los honramos. A veces se excluye a una pareja anterior por miedo de que pueda tener malas influencias sobre la nueva familia. Y eso tiene efectos terribles. No porque sea terrible, sino porque no se la respeta. El sistema no permite que un miembro que pertenece a él no sea respetado. Si se reconoce, por ejemplo, ¿no? Si el marido le dice a su mujer, no te había visto bien, y entonces la mira, ella lo ve con buenos ojos. Los seres humanos son muy amables y se los honra. La segunda relación tiene posibilidades mucho más profundas y plenas. Ese es el verdadero secreto de este trabajo. Es algo muy simple, humano y amoroso. ¿Se entendió? Bien. Y vamos a cerrar con un caso de cáncer de mama, que es el caso de Valeria, ¿no? Bueno, vamos a dejar a una para que haga de Valeria. Vamos a poner esta. Esta es Valeria. Ajá. Dice, tú dice, pareces sentirte bien, pero tus ojos desmienten lo que estás diciendo, que te sientes bien. Bien. Cierra los ojos, le dice a Valeria. Suspira. Entonces Hellinger le coloca la mano entre los omóplatos, recuerden este movimiento que hace él de ponerle la mano entre los omóplatos. Inclínate levemente hacia adelante. Y ahora llora por tu enfermedad. Respira profundamente y llora por tu enfermedad.
Entrégate a ese dolor. Ahora apóyate en mí. Valeria apoya su cabeza en el hombro de Hellinger, llora y después de un tiempo se incorpora y lo mira. Dentro de ti hay un dolor profundo, un dolor muy profundo. Vuelve a cerrar los ojos. Pero permanece dirigida hacia mí. ¿Dónde quisiera apoyarse la niña? Y Valeria dice, yo quisiera apoyarme en toda mi familia. ¿En quién en especial? Y Valeria dice, en mi hermano muerto. Entonces vuelve a apoyar su cabeza en el hombro de Hellinger y llora ella. Dile a tu hermano, un tiempito y luego yo también voy. ¿Cómo te sientes diciendo eso? Y ella dice, bien. Exacto. ¿Por quién tienes que estar alegre? ¿Quién es el que no aguanta el dolor? Y Valeria dice, mi hijo. Ah, sí. Y ella comienza otra vez a llorar. Bueno, imagina a tu hijo parado aquí delante. Vamos a imaginar que el hijo está ahí parado delante de ella, ¿no? Bien. Y dile, me quedo el tiempo que me sea permitido. ¿Qué edad tiene tu hijo? Y Valeria dice, 33. Dile, yo hago mi camino. Me quedo el tiempo que me sea permitido, pero hago mi camino. Bueno, entonces cierra los ojos. No debes evitarle a tu hijo el duelo y el dolor. Eso no te corresponde. Debes confiar en que él puede hacerse cargo del duelo y el dolor. Vuelve a decírselo una vez más. Me quedo un poquito más, si me es permitido, pero hago mi camino. Debo poder confiar en que tú puedes hacerte cargo del duelo y del dolor. Confío en que tú puedes. Dilo así. Bien, eso es lo mejor para él. ¿Lo dejamos así? O sea, ella lloraba por su hijo, pero bueno, Hellinger le explica que ella tiene que dejar que él haga su camino. Eso es lo que a nosotros nos cuesta, ¿no? Dejar que el otro haga su camino. Queremos siempre intervenir en el camino del otro. Bien, por ahora lo vamos a dejar aquí y dentro de un rato nos volvemos a encontrar con otro directo y que ya ahora lo voy a programar. Y en la próxima continuamos con este tema de la punta del ovillo, porque todavía tiene no muchos casos, pero unas cuantas terapias breves quedan. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.